No quería ir a descansar sin poder relatarte este pasaje que hoy le he encontrado sentido. El versículo se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 9, el verso 2. De hecho, este pasaje lo podemos encontrar en varios relatos de los evangelios. Lo encontramos en Marcos, en Lucas, experimentado por varias personas, que relata aquí en la Biblia y dice: aquí Jesús sana a un paralítico. Y lo que le dice primero es esto: ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Cuando yo leía estos pasajes en los inicios de mi vida, yo decía, pero ¿cómo, Jesús, vas a decir estas palabras? ¿No te das cuenta que no tienen un significado para esta persona que ha estado muchos años sin caminar? Lo que él quiere es ser sanado, lo que él quiere es andar. Pero en realidad no comprendía el significado de estas palabras tan profundas que Jesús decía al corazón del hombre. Incluso en Lucas 7:48, cuando una mujer pecadora unge al maestro y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Estas palabras el día de hoy dieron un gran significado a mi vida. Y yo quería compartirte esto, porque tus pecados te son perdonados va para un corazón que está totalmente dolido, que está totalmente quebrantado. Muchos de ustedes seguramente no han tenido un pasado tan bonito. Quizás han tenido un pasado oscuro. De pronto no eligieron a la familia con la cual hubieran querido haber crecido. Seguramente han vivido en familias disfuncionales. Vieron que el papá gritaba a la mamá, que no solo había sido maltratada física, sino psicológicamente. Y vieron todo eso durante su niñez. De pronto estuvieron rodeados de un ambiente lleno de delincuencia, lleno de odio. Quizás nunca tuvieron el modelo de un padre o de una madre que resuelva de forma asertiva los conflictos. Quizás nunca supieron cómo afrontar las cosas de la vida ya grandes. Y ahora ves las consecuencias de todo eso. Y cuando creces y ya eres consciente y tomas tus propias decisiones, empiezas a experimentar cosas que no hubieras querido experimentarlas ahora. Has tratado de probar consumiendo drogas, o has tratado de experimentar el placer del deseo sexual. Has tratado de herir a la otra persona con tus palabras. Has hecho todo lo posible por querer no haber querido haber hecho esas cosas que tú sabes. Seguramente has tenido muchas equivocaciones en el pasado, muchos errar en el blanco, y toda esa carga la hemos llevado durante muchos años. Que por qué mi vida no ha sido perfecta, que por qué no tuve el modelo de un padre, de una madre que me enseñaron a responder a las circunstancias de esta vida. Porque ahora te preguntas, ¿por qué no puedes comunicar de forma asertiva frente a una situación, problema? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te airas? ¿Por qué tienes rencor? ¿Por qué tienes odio? ¿Por qué las cosas no funcionan como tú quieres? Es posible que te sientas así ahora. Es posible que te sientas culpable y avergonzado por las cosas que te sucedieron en el pasado o que cometiste. Y pensaste que no habías caído tan bajo y que ahora ya no hay vuelta atrás.
y que estás esperando a alguien que te saque del hoyo. Es posible que pienses que para ti no hay perdón, que has llegado tan lejos que nada puede hacer que cambie tu vida. A veces piensas que hay cosas que ya están hechas y que van a seguir pasando. El adulterio, la fornicación, consumo de drogas, consumo de cosas vanas de este mundo, consumo del egoísmo, consumo de poder y todas las cosas que no puedes controlar tú misma o tú mismo. Pero este pasaje está hecho para ti. Dios nos dice a nuestras vidas: tus pecados te son perdonados. Dios nos dice en lo profundo de nuestro corazón: deja todas estas cargas que has tenido en el pasado. Deja todas esas experiencias que te han apartado de mí. Deja todas las experiencias que no has escogido tener. Deja todas esas experiencias que has intentado probar para poder llenar ese vacío, pero que al final no tuvieron éxito. Deja todas esas cargas a mí. Lo que tú necesitas no es un milagro, no es sanación. Lo que necesitas es recibir el perdón de Dios. Muchas cosas en nuestra vida nos hacen sentir culpables de por qué no funcionó de esta forma, por qué no he sido exitoso en esto, por qué no he podido tener un matrimonio exitoso, por qué no he tenido unos hijos que hayan podido haber sido exitosos, por qué no funcionó mi relación de pareja, por qué siempre termina. ¿Por qué nunca puedo avanzar en algo? ¿Por qué siempre me tienen que sacar del trabajo? Y llevas toda esa carga en ti. Y lo que Dios te dice es: tus pecados te son perdonados. Deja ya todas esas vergüenzas. Deja ya toda esa culpa. Deja ya todo tu pasado. Porque Dios quiere obrar en ti de formas maravillosas. La vida de Mateo había sido una vida de culpa. Él había nacido en una cuna judía, pero tenía que trabajar para el Imperio Romano, cobrando los impuestos a su propio pueblo. ¿Te imaginas cómo el pueblo lo trataba? La Biblia no dice de cómo se sintió Mateo. La Biblia nos dice solamente en uno de los pasajes que Mateo era cobrador de impuestos. De la misma forma, encontramos que uno de los discípulos que Jesús había escogido era Simón el celote. No nos dice la vida del celote, pero sabemos por historia que un celote era aquel que quería liberar al pueblo de Israel con las armas. La vida de María era una vida en la cual su pasado contenía en su vida 7 demonios. Eran pasados oscuros. La vida de esas personas solo necesitaba el perdón de Dios en sus vidas. Yo no sé cuál ha sido tu pasado. Yo no sé qué es lo que esperas de Dios. Pero Él quiere liberarte de esa carga. Él quiere llevar tu pasado para que tú te sientas liberado de todas esas angustias que tienes en tu interior. Y quiere darte una oportunidad, una nueva vida. Quiere darte una nueva forma de ver las cosas. A veces recurrimos a psicólogos, médicos, doctores, consultores, especialistas para que nos ayuden en nuestras dolencias físicas y mentales. En realidad lo que necesitamos es recibir el perdón.
de toda esa culpa que hemos tenido durante todo ese pasado. Nadie puede llevarla por nosotros, ninguna otra persona, pero Cristo lo puede hacer en nuestras vidas. Ni siquiera debemos sentir el perdón, nada más recibirlo. Y cuando lo recibes, ya no sientes culpa. Y cuando no sientes culpa, entonces tienes esperanza. Y cuando tienes esperanza, confías en Dios. Y empiezas a llorar de alegría, de felicidad. Empiezas a liberarte de esas inseguridades que tenías, de ese miedo, de ese temor, que no podías hacer bien las cosas, que no podías hacerlo bien, que no podías trabajar por esto de la mejor manera en todos los aspectos, a nivel académico, laboral, a nivel afectivo, familiar. Todo lo que tú creías que no iba a funcionar, funciona. Porque cuando creías que los problemas de la familia, de tus padres, sus caracteres, no iba a funcionar, entonces empiezas a hacer una luz en medio de ellos, para que ya no haya más violencia, sino para que haya alegría, para que des amor y abraces con amor, para que cuando pienses que las cosas no se dan como tú quieres a nivel académico, entonces sientas la seguridad de que ya no eres tú sola, sino eres tú con la total seguridad de que eres totalmente liberado de todo aquello que te crees incapaz, porque Él te hace capaz. Porque cuando crees que una relación de pareja no ha funcionado, por todas las cosas que hayan pasado ahí internamente, y sientes la culpa de lo que hayas hecho, Dios te muestra la perspectiva del futuro con lo que ahora tienes de un corazón transformado. Eso es cuando Jesús cambia las cosas en nuestra forma de verlas, de pensarlas, en nuestras formas de vivenciarlas, porque ya no trabajas con la culpa, con los errores del pasado, con lo que te hizo tu primer enamorado, con lo que hicieron los ex, sino ahora tomas decisiones y actúas en base a lo que Cristo ha liberado en ti. Y ya no son acciones del pasado, sino son acciones en base a lo que Jesús ha hecho por ti. Porque cuando en el trabajo tú creías que ya no funcionaba, porque fuiste a diferentes trabajos y nada funcionaba, pero finalmente llegas a buen puerto, encuentras un lugar en donde realmente puedes sentirte en familia. Esto es lo que Dios puede hacer en tu vida si recibes el perdón de Dios. No necesitas la aceptación de nadie, no necesitas nada de lo que el ser humano pueda darte. Necesitas recibir su perdón. Pero esto es algo que yo no te puedo explicar, eso es algo que tú debes experimentar. Pero el Señor nos invita a no vivir bajo las circunstancias del pasado, sino que Él quiere darte sanación a tu espíritu, sanación a tu alma, para que de hoy en adelante ya no actúes bajo las circunstancias que te sucedieron en el pasado, sino para que actúes como una persona redimida, limpia por la sangre de Cristo.